Dios te está hablando y te está diciendo, yo tengo un colegio, yo tengo una institución que forma con valores. Su propósito es redimir. El poeta Ralph Emerson dijo en cierta ocasión, tus acciones resuenan tan alto en mis oídos que no me dejan escuchar lo que tú intentas decir. Esta es una cita sumamente importante a la luz de esta lección que nosotros estamos estudiando hoy. Si te gustaría saber cuál es la relación que tiene esta cita con nuestra lección, entonces te invito a que te quedes conmigo en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en fe e intelecto, donde nosotros estudiamos, oramos y aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Quédate conmigo. Padre, muchas gracias. Queremos pedirte que nos des tus bendiciones en esta ocasión y que nuestra conducta, Señor, todos los días puedan estar alineados a tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que le des a me gusta y sigas la cuenta. Pero más importante aún, que tú en la caja de comentarios ahora mismo escribe amén. Por lo menos escribe amén. La lección que estamos estudiando es titulada Piensen en esto. Y el texto bíblico que estamos considerando es el capítulo 4 y sus últimos versos, versos 8 y 9 de la carta a los Filipenses. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste y oíste, si viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La intención de nuestra lección hoy es ver las acciones que el apóstol Pablo recomendó y por qué las recomendó. Nosotros necesitamos saber en primer lugar cuáles fueron esas acciones y por qué las recomendó. Hemos dicho, las acciones son, el apóstol Pablo les indicó a los hermanos de Filipos que pudieran ser personas que pensaran en lo verdadero, que pensaran en lo honorable, que pensaran en lo justo, lo puro, lo agradable, lo de buen gusto. Así lo dice el cuerpo general de nuestra lección, que el apóstol Pablo les indicaba a sus seguidores a que tuvieran cuidado y que fueran muy insistentes en practicar estas virtudes. Sin embargo, a nosotros hacer el comentario de hoy, quiero recurrir un poquito a la historia y hacer entender que en la antigua Grecia habían unos filósofos, iniciando por Platón. Platón había sentado unas bases de un conjunto de principios que debían ser emulados por todos, o que eran muy importantes. Entonces los filósofos griegos, los estoicos, comenzaron a popularizar eso y los demás filósofos entonces a darle seguimiento. ¿Cuáles eran esos principios? El primer principio era la prudencia. Esas eran las virtudes cardinales de Grecia. El primero era la prudencia, que era la capacidad que tenía la persona de saber discernir con prudencia entre lo correcto y lo incorrecto. O sea, conocimiento para discernir. El segundo principio o la segunda virtud es la justicia. Era que en el proceso gubernamental, quien gobernaba debería estar muy cuidadoso para que pudiera gobernar con equidad. Así que debería ser justo, una virtud cardinal. Debía tener templanza, porque había momentos cuando tenía que actuar con firmeza. No debiera ser cambiante, ¿no? Debía ser una persona con temple. Y finalmente, uno de los más importantes también es la valentía. Un individuo que, aunque tenga miedo, no se deje dominar por el miedo. Sí. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es, aún con miedo, hacer lo que se tiene que hacer. Así que, si nosotros nos paramos un poquito, pudiéramos decir que el apóstol Pablo debió haber recomendado esos principios, pero el apóstol Pablo los omitió. Lo que nosotros aprendemos de esta lección de hoy, el aprendizaje que tenemos es que las palabras deben ser reforzadas con la conducta del hablante. Porque el apóstol Pablo estaba consciente de que existía la probabilidad de que aún mencionando esos valores que son bíblicos, pudieran confundirse con los otros valores. Y por lo tanto, el autor, Wallen, de esta lección, al finalizar, cierra el estudio diciendo que el apóstol Pablo llamó a sus seguidores
a que si esos valores tenían virtud alguna, entonces piensen en ello. Y por si acaso, si se los olvida, imítenme a mí. Eso es muy bonito. El apóstol Pablo estaba decidido a poner los valores bíblicos por encima de cualquiera de los valores. Y es aquí donde queremos hacer una recomendación a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, a usted que tiene un hijo. Te comento que mis padres, principalmente mi madre, lo dio todo para que yo pudiera estudiar en un colegio donde los principios no fueran seculares sino bíblicos. No tenía la capacidad económica que probablemente algunos tienen, pero estaba dispuesta a hacerlo todo. Si tenía que andar con una chancleta para que yo ande con una, con dos, lo iba a hacer y lo hizo. Hacía todo el tipo de sacrificio necesario para que yo pudiera estudiar en un colegio donde yo aprendiera principios cristianos. Y gracias a Dios en Dominicana, en la Unión Dominicana, tenemos muchos colegios. Aquí en Santo Domingo tenemos muchos colegios. Y es una oportunidad para que usted, Dios le está hablando ahora. Dios le está hablando ahora. Porque llegó un momento cuando mis padres, mi papá, quiso sacarme del colegio. Alegó que no, la condición económica no era la mejor. Pero gracias a Dios. Porque en esos momentos, yo de adolescente, estaba esperando que me sacaran del colegio para descarriarme, para hacer y deshacer. Pero milagro de Dios, la directora, el pastor de esa iglesia, el pastor Joaquín Rincón en ese tiempo, dijo, mire, si por dinero ustedes no lo van a sacar de aquí, por dinero no lo van a sacar. Y nuestra directora, que era Magdalena Galván en ese tiempo, dijo, no, deje al muchacho aquí, resolvemos de alguna manera. Y ellos se encargaron de mí, porque eso es lo que hace el colegio adventista. Se encargan de los hijos de la iglesia. Así que mis padres no tenían la posibilidad, pero hicieron todo el esfuerzo. Y yo estudié en un colegio adventista. Y ese colegio protegió mi fe. Ese colegio me formó como joven, me formó como adolescente. Y gracias a Dios yo estoy en estos caminos. Y gran parte de las aportaciones para que yo esté en este camino es el colegio. Porque en la iglesia yo recibía un principio y en el colegio yo confirmaba ese principio cristiano. Así que si yo estuviera en la iglesia e iba a un... Dios mío, ¿qué es esto? Yo estuviera en la iglesia y yo iba a una escuela secular, iba a ser difícil poder sobrevivir. Por eso Dios te está hablando a ti ahora, que tienes un adolescente que sabes que él tiene que estar en un ambiente cristiano y por asuntos económicos o por ahorros estás diciendo que no importa, que lo importante es que estudie. Mira, ese ahorro que tú estás teniendo, cuando llegue el momento que ese niño ya haya absorbido todos los principios negativos, los valores negativos, la conducta negativa, ese dinero que tú has ahorrado, no apuntándole a un colegio donde puedas recibir principios cristianos, no va a servir para tú sacarle esos principios. Dios te está hablando y te está diciendo, yo tengo un colegio, yo tengo una institución educativa, yo tengo una universidad, yo tengo una institución que forma con valores, yo tengo una institución que su propósito es redimir, yo tengo una institución que su propósito en la educación es traer la imagen de Dios al hombre. Dios nos está invitando a que seamos como Pablo. Porque nuestras acciones deben estar en relación, en coordinación con nuestras palabras. Porque sería una disonancia cognitiva. Que yo creo en Dios, creo en la educación adventista, pero mis hijos están fuera. En educaciones, en un sistema que lo que hace es que les enseña que ellos vienen del mono. Les enseña que el mundo existió hace millones de años. Les enseña que el mundo vino producto de una evolución. Dios va a proveer para que tu hijo estudie en el sitio donde Él quiere que esté. Yo quiero orar por tus hijos. Y este mensaje es para ti. Tal vez tú estés diciendo, no, que Dios te está hablando. Dios le habló a mis padres. Y Dios te está hablando hoy. Vamos a tener esta palabra de oración. Si Dios te habló a través de este video, escribe, Dios me habló. Por favor, oramos. Padre, muchas gracias. Hay cosas que son difíciles de absorber, pero
Nos has llamado a emular los valores positivos y a rechazar los valores negativos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.